Buenas, bienvenidos a una nueva edición del podcast del INSA, para ser precisa, la 9ª. Y como yo les había contado al final del podcast anterior, hoy tenemos una invitada de lujo, Analía Zamorano, bienvenida. Gracias. ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, y no nos olvidemos también de la presencia de Juana, la hija de Ana, que seguramente la van a escuchar de fondo, pero bueno, si no, no hay manera de grabar. La invitamos por Juana, a Ana. Y Licho entreteniendo. Sí, y Licho hoy no sabemos si va a hacer su aporte, pero sí va a entretener a Juana. Muy bien, hay que aportar desde donde se puede. ¿Qué tenemos para hoy, Facu? ¿Qué nos trajiste? Bueno, hoy la noticia más importante y relacionada al tema que vamos a estar tratando es el primer foro federal ecofeminista que se va a estar realizando desde el 20 al 22, obviamente a través de las plataformas web, donde Ana justamente va a estar formando parte de la apertura de este foro, que es el primero que se realiza. Así que bueno, nos iremos adentrando un poquito más con el transcurrir del podcast. Analía, ¿nos querés contar un poco sobre el foro, los ejes o de qué se va a tratar tu panel? Sí, bueno, primero esto, recalcar que es el primer foro ecofeminista federal. La invitación surge a través de otra compañera del INSA, de Marielena Lasagna, que es parte del movimiento Patria Grande. Y bueno, nos invita a participar de esta edición del primer foro ecofeminista regional. Los ejes que se van a tratar en este foro tienen que ver desde la soberanía alimentaria, pasando por las ciudades saludables y las ciudades que formamos, y bueno, un poco las reflexiones finales sobre cómo sea la organización geopolítica en estos tiempos. Bien, Ana, y vos más específicamente, ¿en qué parte de esos ejes o en qué parte de ese encuentro vas a estar exponiendo? Yo, representando al INSA, voy a estar el viernes 20 a las 18:30. Voy a estar en el eje de politizar las ollas. Vamos a estar hablando un poco de la experiencia en los campamentos sanitarios, sobre la exposición de agrotóxicos de los trabajadores y bueno, cómo desde la soberanía alimentaria, desde la agroecología, podemos aportar a esta construcción colectiva. Muy bien, bueno, qué suerte, muy interesante y qué contexto que tocó para que se presentara. Ojalá pueda llegar a más gente de la que hubiera llegado de otra manera. ¿Dónde podemos encontrar información y a través de qué plataformas podemos verlo? Se puede encontrar información a través de la página de Instagram o las redes, en realidad, de Malajunta, que es malajunta.arg con G, donde van subiendo toda la información. Bueno, y también en Facebook pueden encontrar más. Está ahí todo descrito, bueno, también el panel en que va a participar Ana, y recordar los ejes que son claves ecofeministas, un país para todos, ciudades o urbanización, y bueno, soberanía alimentaria, que es el eje donde va a estar participando Ana. Bienvenido, Lichu, podés participar ahora. Hola, gracias por la bienvenida. Estamos acá entreteniendo un poco y bueno, ahora vamos a intentar participar un poco. No sé de qué estuvieron hablando. De todo. Y bueno, sobre todo, importante las preguntas que trajimos para hoy, que vamos a ir intentando encontrar alguna respuesta. Cami, ¿querés arrancar? Bueno, la propuesta un poco de hoy es tratar de interpelarnos desde los conceptos de género que desde las construcciones académicas y desde las universidades, por ahí quizás recién en estos contextos o en este siglo se están atravesando y tratando de poner en agenda para la perspectiva y para los procesos de formación, pero que quizás aún faltan herramientas concretas que nos permitan llevar a cabo una articulación y una perspectiva de género desde las diferentes profesiones y desde los diferentes espacios universitarios. Entonces, desde el instituto, a través de Ana también, la semana pasada, varios compañeros hicimos una capacitación en el marco de la ley Micaela, de 1000 Micaelas, que intenta, o sea, esta capacitación que está en lo virtual y en la plataforma de comunidades de la universidad,
estamos hablando de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Para quienes por ahí nos están escuchando desde otros espacios. Son diferentes charlas que nos invitan a cuestionar justamente nuestro cotidiano y nuestras naturalizaciones de lo que consideramos normal. Entonces, bueno, Ana es médica y ella está trabajando en un centro de salud, y por ahí la pregunta es, desde su experiencia o el resto de los compañeros que puedan comentar desde su ejercer cotidiano, ¿cuáles creen que pueden ser esas herramientas que tenemos o que podemos construir? Porque quizás la universidad en la currícula de formación no nos las brinda, pero en el hacer cotidiano, en lo que nosotros llamamos la praxis médica, trabajando en los territorios, reconocemos esas problemáticas y se nos pueden ocurrir estas herramientas que no nos fueron dadas, si se quiere. Así que bueno, un poco invitar a cuestionarnos nuestra praxis cotidiana desde la perspectiva de género. Algo también importante que creo que se nos pasó es mencionar que Ana, aparte integrante del INSA, también es docente, que transcurre mucho de estos espacios que justamente iba nombrando Cami, en los cuales encontrar las herramientas o empezar a construir esas herramientas no siempre es fácil, y hoy con toda una movilización y todo un trabajo por detrás, sigue costando a veces encontrar esos espacios o esos referentes que nos abran la puerta a determinados conocimientos o prácticas nuevas, ¿no? Sí, como ustedes lo decían, me parece que una de las palabras clave en este contexto es la deconstrucción. Nosotros venimos de un proceso en el cual hemos naturalizado parte de la formación y como sociedad de lo que venimos trabajando, y creo que este movimiento, esta ola verde, nos viene a poner en situación y nos viene a cuestionar un montón de situaciones que hemos dado naturalmente y que en nuestra praxis médica, como entendidas de la hegemonía del saber médico, no cuestionaba. Me parece que este movimiento nos pone en evidencia y nos ayuda a cuestionarnos en nuestra praxis. Entiendo que esta capacitación de la que hacía mención Cami, que viene dentro de lo que es el marco de la ley Micaelas y de la perspectiva de género y sensibilización contra las violencias sexistas, organizada por la Secretaría de Género, el área de Género y Sexualidades de la UNR, da un marco institucional a esta formación que venimos trabajando hace bastante ya los que transitamos desde el movimiento feminista. Durante muchos años en la universidad de estas cuestiones no se hablaban directamente, y me parece que es hora de ponerlo en evidencia y de empezar a poner en palabras, en actos, y dejar justamente de naturalizar las prácticas que hemos venido teniendo a lo largo de los años. Como decía Cami, en mi práctica profesional, que tiene que ver con un centro de salud, en un barrio, en el contexto de un barrio en Rosario, muchas de estas situaciones se vienen dando a lo largo de los años. Tanto la violencia machista, como bueno, la atención desde una perspectiva que muchas veces no es amigable con el género. Y me parece que los trabajadores tenemos que poder encontrar las herramientas para empezar a manejarnos de otra manera, básicamente. En el transcurso de la carrera muchas veces no encontramos esta perspectiva, pero bueno, es necesaria como docentes y también los estudiantes empezar a cuestionar estas lógicas de aprendizaje que siempre se dan desde un contexto de heteronormalidad. Nosotros siempre estudiamos del contexto de lo que le pasa a un varón cis, heterosexual, 1,70, blanco, rubio, abdominales marcados. Ese es el paradigma del sujeto de atención. Sí, es patriarcal y racista. Exactamente. Y colonizador. Colonizador, totalmente. A partir de ese sujeto nosotros construimos nuestra práctica. Entonces, tenemos que empezar a trabajar un camino inverso, que es desde la praxis poder
desmontar ese sujeto que en algunos momentos se tiene que convertir en sujeta. Sí, esto venía pensando todo esto que decías y entender que es una relación social, que es una forma de relación social esto de dominación masculina hacia lo femenino y también hacia otras disidencias que han venido surgiendo ya hace muchísimos años en sus luchas y que permea tanto lo institucional en la formación nuestra como médiques, como también como vos decías en tu trabajo en el centro de salud, en las desigualdades en salud que genera esta cuestión de la diferencia de género, ¿cierto? Entonces, actualmente ser, por ejemplo, una mujer trans, esto clásicamente es nombrado, la esperanza de vida es mucho menor, en promedio siempre hablando, que la de un hombre blanco heterosexual, por ejemplo. Sí, entonces se ven esas dos cuestiones, este tipo de relación social, en institucional, en formaciones, pero también en desigualdades en salud. Y también tiene que ver con el acceso a salud de la población trans. No estamos capacitados para la atención en la población trans y lamentablemente es muy difícil poder atenderte en un lugar donde no sos alojado. Entonces, bueno, esa es una de las deudas a saldar que tenemos desde la educación, en la formación médica, pero también desde la atención, que tenemos que ir saldando y tenemos que ir aprendiendo, muchas veces sobre la marcha, pero que, digamos, es un deber poder aprender cómo atender a un determinado tipo de población para la cual no hemos sido capacitados. Claro, y sobre todo esto que decías que está naturalizado, que nosotros, esta relación de dominación y de inferiorización está naturalizado. ¿Sí? Y eso es lo que cuesta poner en visibilizar. Algo también importante que surgió la palabra y es central en esta discusión es el hecho de la institucionalización de estos nuevos movimientos sociales que se van dando, porque claramente las instituciones son quienes quienes tardan más en adaptarse a todo un contexto social que ya cambió. Por eso hoy en día hay un montón de cuestiones que en la calle ya están asumidas y ya las vemos y las podemos hablar de otra manera. Sin embargo, el acceso a los servicios de salud o el acceso mismo a la facultad, que es un espacio que nosotros integramos hoy en día para las disidencias, porque afortunadamente las mujeres ocupan una parte súper importante de nuestra facultad, pero el acceso a la universidad pública de esas disidencias que sufren estas desigualdades en salud es mucho menor que de hombres, que de mujeres. Claro, sí. Y eso se articula en realidad no solo por una cuestión de género, cómo se articula lo que es género, clase social y la categoría raza, y esa intersección, porque no es solo por una cuestión de género, sino que también claramente tienen menos acceso a salario, a trabajo asalariado o a diferentes puestos de trabajo, o si tienen el mismo acceso es con una paga mucho menor. Bien, algo también importante que se me venía y que le quería preguntar a Ana, que es quien más experiencia tiene en la cuestión de los campamentos sanitarios y todo esto, es que ¿cuál es el rol de la mujer o de la disidencia o de estos feminismos en lo que ustedes fueron viendo o fueron percibiendo en los campamentos sanitarios? En el cuestión del cuidado de la salud, en el rol de identificar los problemas de salud en las comunidades. Sí, bueno, eso es algo que en algún momento, en alguna de las cuestiones que tenían que ver más con la visibilización de este modelo extractivista, siempre me llamaba la atención de por qué eran las mujeres justamente las que se ponían en la primera línea de esta lucha. Al principio era algo que me daba orgullo, digamos, ver cómo las mujeres defendían la salud de sus hijas, cómo luchaban por un ambiente sano. En Argentina, en nuestra región, tenemos muchos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con las madres de Ituzaingó Anexo, con las docentes de las escuelas fumigadas. Las madres de Exaltación de la Cruz. Las madres de Exaltación de la Cruz. Y luego en este recorrido puedo entender que justamente esos roles que le asignamos a las mujeres y esas resistencias que tienen las mujeres tienen que ver un poco con este rol que tiene que ver con la interdependencia, digamos. ¿Por qué la mujer está puesta en ese rol? ¿Por qué son las maestras de las escuelas fumigadas? ¿Por qué son las madres
los hijes, las que salen a luchar por un ambiente mejor, las que salen, las que tienen que ser las cuidadoras del hogar, las que tienen que ser las cuidadoras de la mesa, las que salen a denunciar este modelo que no nos alimenta, sino que vende commodities. Y bueno, justamente esto nos da la pauta de que estamos puestas en un rol que bien vale la pena cuidar, pero que necesitamos de la discusión. Sí. El capitalismo se sostiene porque las mujeres están en esos espacios ocupando los cuidados de la vida. Se sostiene por un trabajo no pago, esa frase que dice, eso que llaman amor es trabajo no pago. O sea, y el capitalismo que se lleva a cabo, muchas veces lo discutimos, hoy en día por los modelos extractivistas. Entonces hay un hilo de enlace entre las funciones, los roles, los espacios que este sistema las ha puesto a las mujeres y el modelo dominante extractivista. Sí, y que ha desconectado totalmente al hombre del rol de cuidado. Digamos, el sistema patriarcal ha hecho que la mujer sea la encargada del cuidado del hogar y de la salud y del ambiente, y que el hombre forme parte de la esfera pública. Sí, entonces, perdón, seguí. No, que entonces sea la mujer la encargada de velar por los problemas ambientales, los problemas de salud, los problemas económicos, el problema de soberanía alimentaria. Y el hombre, se encarga de traer la plata al hogar. Sí, y yo lo que pensaba, incluso cuando la mujer logró ocupar los espacios de trabajo y el rol político y activo, siguió teniendo que mantener por sí misma las tareas de cuidado, o sea, la tarea es las multitareas. Multiplicada. Exactamente, Ana. Exactamente. Es la multitarea que hoy en pandemia está incrementada. Digamos, hoy en pandemia la mujer no solo se tiene que encargar de salir a laburar, sino también de sostener el hogar. Con lo que implica en las tareas virtuales de tener que estar en tu hogar, con tus niñas, con la organización de la casa, ya sea de la limpieza como la organización de la alimentación, que son tareas esenciales de cuidado. Es esa carga que en algún momento que es la triple carga y que hoy por ahí nombramos como las multitareas que ejercemos las mujeres, tiene que ver justamente con esto de la interdependencia y poner la sostenibilidad de la vida en el centro. Bien, hay un dato, déjenme tirar un dato antes que sigan con eso. Te dejamos listo. Que supuestamente acá saca un dato de Filo News, que el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados implica casi el 16% del PBI, que como decía Cami, no está visibilizado todo ese trabajo que hacen las mujeres de cuidado y que permite a los hombres salir a trabajar y hacerse exitosos en ese paradigma del éxito, y es un montón. Pero incluso yo creo que es una deconstrucción y es un ejercicio que hay que hacer cotidianamente, porque nosotras mismas, las mujeres, quizás cuando tenemos que salir a trabajar, ¿no? Salir de el tiempo dentro del hogar. Cuando buscamos a alguien para poder colaborar en ese espacio, terminamos recurriendo a otras mujeres. O sea, abuelas, tías, o no familiar consanguíneo, pero también otras mujeres. Entonces, a ver, no sé si es el ejercicio, bueno, voy a llamar a un hombre, sino tenerlo en cuenta y cuestionárselo para problematizarlo y dejar de naturalizar esos procesos que se siguen, esta sostenibilidad de la vida, estos cuidados de la vida que se siguen dando y ocupando por mujeres. Sí, entiendo que eso tiene que ver con esto de la división sexual del trabajo. Históricamente, al incorporarnos las mujeres al espacio público, hemos asumido roles que tienen que ver justamente con los roles de cuidado. O somos docentes, o somos niñeras, o somos ama de casa, cocineras.
tienen que ver con estos roles justamente de cuidado. Es un poco la extensión de la vida privada hacia lo público. ¿Qué es un poco esto de la triple carga? Que le digo, que hemos leído en algunos textos. Multitareas hoy, dijo Ana. Sí. La triple carga tiene que ver con el rol que ocupa la mujer, ya sea en ser la mejor en el trabajo que hace en la esfera de lo público, pero también tiene que asumir las tareas en la organización del hogar y las tareas domésticas y las tareas con la crianza. A mí me gustaría que amplíen un poco esto de la sostenibilidad de la vida en el centro, porque es un concepto que a lo mejor queda ahí. Antes de eso, otra cosa de la triple carga que Chu dijo, por ahí leemos, y que, bueno, en principio fue cuestionar también nuestra formación académica en los textos que nos brindan en la formación de medicina de la UNR, de la triple carga, es esto de tener que ser mujer, madre y esposa. Por ejemplo, lo define así, como que son las 3 acciones que la persona considerada con sexo mujer, género femenino, tiene que cumplir como mandato en esta sociedad. Fíjate que ahí ni discutimos el deseo, digamos. Del deseo ni hablar. Está dado que la mujer tiene que ser madre, esposa y trabajadora. Pero el deseo de la maternidad no se discute, el deseo de tener una pareja no se discute. Mujer se hace, no se nace, dijo Simone de Beauvoir. Y yo tengo que y esto de la sostenibilidad de la vida, yo siempre le traigo a Frijot Capra con la trama de la vida, pero vos pensate, Ani, y pensémonos todos, no podemos no alimentarnos, no vestirnos, no tener afecto, no tener alguien que nos esté acompañando en nuestro crecimiento y desarrollo. Nacemos y necesitamos de otras personas que nos estén acompañando. Pero aparte, entonces, como y ahí médicas, sabemos que en algún momento de la vida necesitamos de otro para el cuidado. Ya sea cuando nacemos, porque nosotros como humanos nacemos con la capacidad de sobrevivir sin nadie. Necesitamos que alguien esté alimentándonos, abrigándonos, dándonos cobijo, dándonos amor. Si no, no sobreviviríamos. Y también en otras etapas, que nos puede suceder en la adultez joven como en la adultez mayor, necesitamos que alguien nos sostenga. Ese es un poco el concepto. Bueno, ese rol hoy lo ocupa la mujer. Tal cual. Me hace acordar a Margaret Mead, una antropóloga que en un momento le preguntaron cuál fue el primer signo de civilización. Y respondió que el primer signo de civilización fue un fémur roto y curado, que implicaba en el mundo animal, en realidad cuando un animal se rompía un fémur probablemente moría y era depredado. Entonces en el ser humano la tarea de cuidado permitió seguir adelante y ese es el primer signo de civilización que, como decía Samo, claramente lo estuvieron cumpliendo las mujeres. Súper interesante todo esto, cómo nos interpela el feminismo, sobre todo en estos últimos años. Cómo ha crecido el movimiento y estaría bueno articularlo un poco con lo que nosotros estamos trabajando, que es, bueno, cómo se articula con el ambiente, con la ecología, ya que tiene mucho que ver. Entonces, por ahí podríamos charlar ahora un poquito de eso. Bien, excelente. ¿Te parece si antes de pasar al segundo bloque dejamos el espacio al Palabras Robadas de hoy? Dale, me gusta. Bueno, con ustedes, Palabras Robadas. Palabras robadas. Un espacio para pensar el uso y sentido de las palabras. La palabra que nos convoca hoy es feminismo. El feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos, sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Es muy común asociar el término feminismo a mujeres exaltadas sin corpiño. Sin embargo, este es uno de los mitos creados por los modelos patriarcales y colonizadores que intentan apartar a las mujeres y disidencias de sus luchas por la igualdad de sus derechos como ciudadanos. Quizás deberíamos hablar de los feminismos, pues tanto dentro de las corrientes teóricas y movimientos sociales hay diferentes formas y modos de representación,
que se han transformado a través del tiempo. Pero a su vez, hay un objetivo en común, de construir y repensar las relaciones vinculares intergénero existentes entre hombres, mujeres y disidencias para construir sociedades más justas e igualitarias. La revolución será feminista o no será. Bueno, volvemos de palabras robadas y vamos a introducirnos un poco más en esta relación entre la ecología, el feminismo, el ambiente. Así que, Lichu, vos tenías una pregunta para comenzar esta segunda parte. Sí, nos vamos a introducir un poco en lo que es el ecofeminismo, así que acá tenemos a las compañeras, a Cami y a Ana, para introducir un poco qué es el ecofeminismo. No sé, ¿qué nos pueden contar al respecto de esta relación feminismo y ecología? Bueno, primero aclarar que esto es algo que lo hemos discutido con Cami y con algunas compañeras, que cuando surge el término ecofeminismo en nuestras vidas, entendimos que sí, que era eso lo que veníamos militando desde hace muchos años, sin a lo mejor ponerle esa palabra, pero que resumía todas las acciones que veníamos dando y los debates que veníamos dándonos al interior de nuestra organización. Un poco, bueno, decir que el ecofeminismo no surge justamente de los claustros académicos, que nace en los años 70, en la lucha que se daban las mujeres en contra de esta apología de la guerra que se daba en la Guerra Fría. Surge en las luchas, en las calles en ese momento, y que lo que intenta trabajar tiene que ver con estas acciones colectivas que nos venimos dando a las mujeres desde el movimiento ambiental y desde el feminismo, un poco pudiendo aunar estas visiones. Cami, si querés agregar algo. No, también pensar esto de la relación cuerpo-territorio, que nosotros siempre lo pensamos y lo trabajamos en nuestro espacio, y que los feminismos en las diferentes formas de expresarse también lo plantean, pero que también nosotras quizás en el espacio, haciendo una deconstrucción de, como mencionamos anteriormente, el modelo extractivo, bueno, podría ser extractiva, de que reconocimos y porque se dio así mirá, en el frente, haciendo frente a los impactos que producen estos modelos, estaban mujeres. Uh-huh. Vos lo mencionaste también anteriormente, las madres de Ituzaingó, las madres de Plaza de Mayo, uh-huh. Está el movimiento de mujeres campesinas, y después, bueno, hay múltiples referentas que trabajan quizás el tema haciendo mención que no sale de los claustros académicos, pero conceptualizando y dando quizás una teoría más amplia de lo que es el ecofeminismo, entre ellas la española Yayo Herrero, latinoamericanas Maritela Esbampa, Natalia Quiroz Quispe, Miriam Gorban. Ella no se considera quizás ecofeminista, pero trabaja desde el ecofeminismo, y muchas mujeres que nos dan una conceptualización del tema. Claro, está bueno, entiendo que parte un poco de, según lo que decían, de la opresión de las mujeres y también de la naturaleza, ¿cierto? Uh-huh. Porque está un poco esta idea asociada de la naturaleza y lo femenino, no sé cómo lo mira el ecofeminismo a esa relación. Sí, bueno, ahí justamente es una de las claves del ecofeminismo. Digamos, hay una asociación histórica entre lo que fue el concepto de mujer y el concepto de naturaleza, y que entraba la modernidad en los siglos XV y XVI. Se necesita desacralizar a la naturaleza y ponerla en términos mecanicistas para poder extraerla. Uh-huh. Este concepto, que empiezan los conceptos dualistas, digamos, lo que está bien, lo que está mal, lo bueno, lo puro, lo impuro, esto claramente tiene una asociación entre lo que nos pasó históricamente a las mujeres. Una vez que uno puede desacralizar a la naturaleza, también desacraliza a la mujer. Y así como a la naturaleza se la puede extraer, se la puede dominar, se la puede colonizar, a la mujer se la puede violentar.
Claro, me hace acordar a una cita que nosotros mencionamos bastante cuando hacemos una crítica de la modernidad y de toda la construcción, de la forma de construir conocimiento de la modernidad, de esta separación ser humano y naturaleza. Siempre citamos como crítica a Francis Bacon, que dice que a la mujer hay que dominarla y explotarla al igual que a la naturaleza. Es como que... Perdón, es al revés. A la naturaleza hay que dominarla y explotarla igual que se hace con la mujer. Gracias Facu. Y claramente parece que el centro de la crítica viene en toda esa construcción eurocéntrica y moderna, esta separación ser humano-naturaleza, y a su vez en esta inferiorización tanto de la naturaleza como de la mujer. Algo que a mí me gusta, por decirlo de alguna manera, es esta importancia que se le da a los movimientos más populares, a esos colectivos de mujeres o de disidencia que entienden o que viven el feminismo desde los barrios, desde su práctica cotidiana, tal vez sin todo el andamiaje teórico de la academia, pero que lo hace bastante particular, ¿no? Sabemos bien que muchas veces los movimientos desde lo teórico surgen en la reivindicación de las clases marginadas, desde las clases medias o las clases altas, pero desde el ecofeminismo se viene a reivindicar justamente esa tarea o esa labor que se ejerce de la práctica desde los sectores muchas veces más vulnerables. ¿Qué entendemos por feminismo y qué entendemos por lo femenino? Que es un poco la propuesta de Palabras Robadas. Siempre volvemos a lo mismo, es una concepción paradigmática, donde nos estamos posicionando en esos conceptos para ver cómo lo trabajamos. Como vos dijiste, Richu, se ha asociado a la naturaleza a lo femenino, como si fuéramos las mujeres, las únicas mujeres y disidencias, las únicas personas que sabemos cómo cuidar a la naturaleza y a otros seres humanos. Y por eso también el ecofeminismo se cuestiona las relaciones vinculares. Avanzo un poco más en esto de que, digamos, el ecofeminismo plantea esta cuestión de o avanza el capital o avanza la vida. Y esto, digamos, despojado de los ámbitos más academicistas, tiene que ver con las formas que transitamos y nos reproducimos en lo cotidiano. O avanza el capital o avanza la vida. La manera en que extraemos hoy a la naturaleza tiene una clara relación en la manera en que violentamos a las mujeres y a las identidades feminizadas. Y tenemos que empezar a cuestionar, como dice Cami, quién está en este rol de sostenibilidad de la vida. ¿Y qué creen que puede aportar el ecofeminismo como mirada, como perspectiva? ¿Qué creen que puede aportar a las problemáticas, a la forma de ver las problemáticas socioambientales y del extractivismo que tanto charlamos acá en los podcasts, ya sea de la agroindustria, la megaminería, el fracking? ¿Qué puede aportar la mirada ecofeminista a estos procesos? Una mirada integral. Sí, justamente plantea esto que decía Cami recién, lo vincular en el centro de las relaciones. Digamos, hoy en día tenemos la mirada puesta en el mercado y desconocemos lo que sucede para que ese mercado sea sostenible. El ecofeminismo viene a ponernos en evidencia de justamente que estas relaciones vinculares son la trama de la vida. Y nos aporta o nos despeja algunas situaciones que tienen que ver con emplazar otro modelo económico. Digamos, hay otras formas de producir que tienen que ver con la agroecología, que tienen que ver con otra forma de vincularnos y cambiar de raíz el modelo capitalista, otro sistema de valor. Somos interdependientes y ecodependientes, propone el ecofeminismo, y es pensar esto de cómo nos relacionamos con la naturaleza, con los territorios, con otros seres vivos, entre seres humanos, y cómo construimos y empezamos a deconstruir para llevar al bien común de todos y a ciudades y a comunidades más saludables. Hago una pregunta
porque puede ser que esté haciendo la lectura equivocada. Pero puede ser que el movimiento ecofeminista sea o tenga una perspectiva más horizontal, que atraviese distintos movimientos que son de una lógica más vertical, como puede ser partidos políticos o espacios más burocratizados, por decirlo de alguna manera, y que esa mirada se vaya metiendo en esas instituciones a través del recorrido que van haciendo los distintos actores que forman parte. Ojalá. No, bueno, un poco el reconocimiento del otro, me parece. Es la mirada del ecofeminismo como uno de los tantos feminismos populares que atraviesan la complejidad de la vida. Poder salirnos de esta lógica que plantea el capital, que es en términos de acumulación. Me parece que el ecofeminismo lo que nos viene a aportar es trabajar desde un sistema de valores que permita que el trabajo en la tierra pueda tener una capacidad que pueda recircularse, que pueda autosustentarse. No así el capital. El capital, en el punto extractivista en el que estamos hoy, tiene que entender que la tierra es un universo finito y que en algún momento va a acabarse. Sí, de hecho, bueno, muchas veces lo hemos dicho, que estamos consumiendo más del planeta de lo que el planeta puede regenerar, ¿no? Entonces, bueno, aparece un poco esta problemática. Y pensando un poco en esto del ecofeminismo, y me acuerdo haber leído un texto hace un tiempo sobre la patriarcalización de los territorios en contexto de extractivismo, por ejemplo, en megaminería y en fracking, donde cómo alteran el tejido social, ya que cuando llegan esos megaproyectos, la mayoría de los empleados terminan siendo hombres y también de alguna manera alteran un poco lo que es la economía del lugar. Yo recuerdo haber estado en Calama, en Chile, hace bastante tiempo, hace un par de años, y donde hay proyectos megamineros, y se hablaba mucho de que había toda una red de trata alrededor de todos esos proyectos mineros, y cómo destruyen el tejido social estos megaproyectos. Sí, pero porque aparte de esto, este modo de organización social conlleva a la mujer como objeto. Y el ecofeminismo lo que viene a plantear es justamente poder recuperar ese entramado social. Muchas veces lo que hoy vemos en estos... Es como que cuestionan las bases. Exactamente. La base... Sí, lo que vemos en estos... Es radical. Exactamente. No sé, me quedé con algo de lo que vos contaste, mencionaste, Facu, esto de que el ecofeminismo quizás es transversal a diferentes movimientos y formas de pensar. Yo creo que los feminismos son transversales en todas sus formas de expresión, porque se expresan en diferentes territorios y desde diferentes problemáticas, porque como así los procesos de colonización y de patriarcalización fueron transversales, el feminismo es transversal. O sea, tenés feminismos lésbicos, tenés feminismos, ecofeminismos, feminismos populares, o sea, diferentes tipos de feminismos, pero son feminismos. Entonces, hay como una lógica transversal que por ahí excede, y porque justamente nos atraviesa a todes, hombres, mujeres, disidencias, niñas, adultos, jóvenes. O sea, estamos... ¿Revolución será feminista o no será? O no será. Y para los feminismos, como esto de despatriarcalizar y descolonizar, palabras complejas porque es complejo, pero es tal cual. La revolución será feminista o no será. Me hiciste acordar, vi una serie de videos de un curso como muy acelerado de la revolución, donde uno de sus autores lo planteó desde una concepción muy filosófica, pero mencionó eso y me sorprendió. ¿Por qué me sorprendió? Porque por ahí
pareciera que no se articula y siempre se termina articulando y entramando en las diferentes formas de sociedades. Si se Y quiere. una de las cosas que tenemos que discutir, y yo creo que digamos la agrodiversidad, la soberanía alimentaria es un punto de inflexión en la soberanía, tiene que ver justamente con el acceso a la tierra que tenemos las mujeres. Hoy en día las mujeres formamos parte como propietarias del 2% de la tierra. Y producimos el 80% de alimentos del mundo. Y somos las guardianas de las semillas, de los alimentos, y estamos en ese centro de cuidado. Pero, sin embargo, somos parte del 2% de la propiedad de la tierra. Y eso es algo que debe discutirse en una reforma agraria, una distribución de la tierra para una mayor equidad, desde el punto de vista de la justicia, desde la salud, como desde el ambiente. Bien, me iba a hacer un comentario más, pero No, creo que ya no hace falta sumar más y que lo más conveniente sería invitarla a Ana a que venga a un futuro nuevo podcast para poder seguir charlando de esto, para poder seguir charlando de la experiencia de los campamentos sanitarios y bueno, también seguir enlazando todos los temas, que la verdad estuvo buenísimo, porque si no la gente no va a escuchar un podcast de 2 horas por más que queramos hacerlo. Y antes de terminar, Cami nos va a compartir, como hacemos siempre, una lectura y Ana nos va a dejar una última idea. Antes de Cami, porque tiene un poema hermoso, quiero agradecerles el cuidado de la Juana, que hizo posible que hoy pueda estar acá hablando tranquila con ustedes, y cómo asumieron este rol de cuidadores de la Juana. Bueno, Mira. voy con el poema de Ida Vitale que se llama Fortuna. Por años disfrutar del error y su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar o sí en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro. Descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada. Ser humano y mujer, ni más ni menos. Adiós, nos vemos en el próximo podcast. Gracias. Muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias.